Buenas tardes a todos, bienvenidos a este su simposio de medicina legal, ¿verdad? Que tiene como tema la pastilla anticonceptiva. A continuación, mi compañera Leila Mayorga les dará la bienvenida oficialmente. Adelante, Leila. Buenas tardes, compañeros y doctores ponentes. Se les da la cordial bienvenida al 57º Simposio de Medicina Legal. En esta ocasión abordaremos un tema de vital importancia en cuanto a la educación sexual y reproductiva. Hablaremos de la pastilla anticonceptiva de emergencia. Este simposio fue organizado por los estudiantes de sexto año de la carrera de medicina en UNA Valle de Sula, de la segunda rotación de la clase de medicina legal del año 2022. Es un grato placer poder contar con la presencia de todos ustedes esta tarde y esperamos que este simposio sea de provecho para que puedan informarse y despejar todas sus dudas acerca de la pastilla anticonceptiva de emergencia. Muchas gracias, Leila. Ahora vamos a apartar este pequeño espacio para de nuestro simposio para dejarles en claro que todo lo que se habla durante este simposio es a título personal y no representa una opinión o postura por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, a continuación, le cedo la palabra a mi compañero Abraham Miralda, que va a presentar al primer ponente de la noche. Buenas tardes. Es un placer presentar a los expositores de esta tarde. Estaremos acompañados de dos distinguidos profesionales que aceptaron nuestra invitación. En primer término, el doctor Germán Isaías Melgar Duarte. El doctor Melgar obtuvo su título de doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el 2018. Posterior, obtuvo el título de doctor en Ginecología y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Valle de Sula, en el 2021. Actualmente cursa el diplomado en Gerencia y Administración de los Servicios Hospitalarios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Valle de Sula. Recordándoles que pueden dejar sus preguntas en el chat de la reunión para luego ser respondidas. Invito al doctor Melgar que nos comparta su punto de vista. Hola, muy buenas tardes. Pues como ya lo mencionó el compañero, mi nombre es Germán Isaías Melgar, ginecólogo y obstetra de la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula, tanto de pregrado como de posgrado. En esta ocasión pues me dieron la oportunidad de exponerles un poco acerca de lo que es el tema del uso de la píldora anticonceptiva. Vamos a iniciar entonces con el tema anticoncepción de emergencia. Primero vamos a dar como una breve definición. Son opciones anticonceptivas que pueden disminuir el riesgo del embarazo después del coito y antes de establecer un embarazo. Tenemos tres modalidades por las cuales nosotros podemos elegir el uso de una anticoncepción de emergencia. Número uno es las relaciones sexuales sin protección. Número dos, tenemos los métodos usados de manera imperfecta. ¿A qué me refiero cuando digo imperfecta? Por ejemplo, cuando se da la ruptura de un condón, cuando se sale un condón, o por ejemplo, cuando se olvida tomar alguna píldora. También está el sexo forzado, o sea, el abuso sexual. Muy bien. El tema que vamos a discutir es un tema de tipo inclusivo. ¿A qué se refiere? De que la asesoría no es solamente para hombres, para mujeres, sino también para las personas transgénero y de género diverso. Vamos a hablar un poquito de las generalidades. Tenemos los tipos de anticonceptivos. Las siglas AE son anticonceptivos de emergencia. Pueden ser oral o pueden ser por medio de dispositivos. Cuando decimos oral, tenemos 4 tipos de anticonceptivos de emergencia. No solo hablamos de uno, ¿verdad? Porque el tema es pastilla anticonceptiva, pero pueden ser de 4 tipos. Tenemos el ulipristal, tenemos el levonorgestrel, la mifepristona y el método Yuspe. Más adelante, poco a poco, vamos a ir detallando algunos puntos clave de cada uno de estos fármacos. Cuando hablamos de los dispositivos, hablamos de los DIU, el de cobre y el del levonorgestrel de 52 miligramos. Hablando algo breve de lo que son los dispositivos, tenemos el DIU o la T de cobre, ¿verdad? Mecanismo de acción, ¿por qué tiene un signo de interrogación? Bueno, resulta que el mecanismo en sí no está muy bien descrito.
hay ciertas teorías o hipótesis de cómo funciona. Por ejemplo, en el caso del revestimiento que tiene de cobre, lo que hace es que interrumpe al esperma y al óvulo para evitar la unión. O sea, ¿qué es lo que nos dice? Que lo que evita es la fecundación. Número 2, la fisiología del útero y la trompa, o sea que crea un ambiente no apto para un embarazo. Prevención de la implantación del óvulo, esto queda como en duda aún, no se ha descrito bien o a ciencia cierta de si es o no este dispositivo para la prevención de la implantación. Y también tenemos el DIU de 52 miligramos de levonorgestrel, algunos lo han escuchado como el Mirena. ¿Cuál sería el mecanismo? Este ya sabemos de que aparte de ser una T, que no lleva cobre, sino que lo que lleva es la liberación de hormonas, que es el levonorgestrel. Entonces el mecanismo de igual forma solamente son hipótesis, pero básicamente es que altera el transporte y la capacitación del espermatozoide. En eso básicamente trabaja. Si se fijan, hay un inciso que dice DIU inerte. ¿A qué se refiere inerte? Inerte se refiere a que se han hecho estudios en los cuales se introduce una T, la cual no lleva ni cobre ni lleva hormonas, sino que es una simple T dentro del útero. Y se ha visto de que sí tiene efecto anticonceptivo. Ahora sí, nos vamos de lleno ya a lo que corresponde al simposio, que es el uso de los anticonceptivos de emergencia, pero orales. Como ya les había mencionado, tenemos 4, ¿verdad? Levonorgestrel, ulipristal, mifepristona y el método YUSPE. Hablando un poco de lo que son las generalidades, lo que evitan en sí todo el grupo de fármacos es la ovulación. ¿Cómo lo hacen? Mediante el bloqueo del aumento de la LH. Si recordamos un poquito de lo que es la fisiología, como podemos ver aquí en la imagen, vemos, ¿verdad?, cómo hay cómo se comporta tanto los estrógenos como la LH a medida avanza en el ciclo. Entonces, si una paciente tiene un ciclo de 28 días, su ovulación se espera exactamente a la mitad del ciclo, ¿verdad? Que son los 14. Entonces, vemos el comportamiento de la LH. Entonces, si ustedes se fijan, hay un pico previo a la ovulación. Este pico, ¿qué es lo que produce? Básicamente, es la madurez del folículo y una posterior liberación del óvulo. Sabemos de que el óvulo debe estar libre, liberado, para que pueda llegar al espermatozoide y pueda haber un embarazo, puede existir un embarazo. Entonces, los medicamentos van orientados básicamente a bloquear este pico de la LH. Entonces, si no se da un pico de LH, no hay maduración a nivel folicular y tampoco se da la liberación del óvulo. Algo que se menciona, ni el levonorgestrel ni el acetato de ulipristal previene la ovulación si se toma durante el pico de la LH ni altera la implantación. ¿A qué se refiere? El uso ideal de estos fármacos se sugiere dentro de los primeros 5 días después del contacto sexual, ¿verdad? Sin protección. Durante ese tiempo hay una ventana de error en el cual si se da previo a la ovulación puede que tenga un efecto positivo. El efecto positivo significa detener un embarazo. Pero si se da durante el pico de la LH o después del pico de la LH, ya cuando está fecundado y se da una implantación, ya no se va a poder evitar el embarazo. En el caso específico de la mifepristona, lo que hace es que bloquea la progesterona y una alteración a nivel endometrial, o sea que no prepara el endometrio para la implantación del embarazo. Ahora vamos a hablar específicamente de cada uno. Primero tenemos el acetato de ulipristal, que como ya les había mencionado es un modulador de progestina, o sea que bloquea la acción de la progesterona. En dosis de 30 miligramos se puede usar hasta 5 días después del contacto sexual sin protección. Este fármaco actualmente en Honduras no está disponible. El que generalmente conocemos es el levonorgestrel, la Plan B, y en algunos casos o algunas casas farmacéuticas es la píldora del día siguiente, ¿verdad? En dosis de 1.5 miligramos, de 72 hasta 5 días después
del contacto sexual. Luego hablamos del cuarto, ¿verdad? Que es el anticonceptivo combinado, que es el método Yuspe. ¿A qué se refiere? Bueno, el método Yuspe es en sí pastillas anticonceptivas que vienen combinadas. Viene tanto un tipo de estrógeno como una progesterona. Entonces, si nosotros sabemos utilizar las dosis, esto puede tener un efecto anticonceptivo. Como pueden ver en el segundo inciso, 100 microgramos de etinilestradiol, 0.5 miligramos de levonorgestrel. Se da una dosis inicial y se repite en 12 horas. Cuando dice ahí ingenio, ¿a qué se refiere? Eso se refiere a que en sí estos anticonceptivos combinados no son utilizados con este fin, para la anticoncepción de emergencia, sino más bien para la planificación familiar como tal. Pero el ingenio viene cuando se juega con las dosis y como se llevan dosis elevadas, esto puede tener un efecto anticonceptivo de emergencia. Algo de resaltar es que tiene muchos efectos adversos, ¿verdad? Mucho más que los otros métodos anticonceptivos de emergencia. Entonces ahí podemos ver abajo las distintas marcas que se pueden utilizar y las distintas combinaciones que se pueden hacer. ¿Qué pasa con lo que es la eficacia del anticonceptivo de emergencia? Bueno, la mayoría que tuvieron un contacto sexual sin protección estaban fuera de la ventana fértil. Menos de la mitad tienen esperma en la vagina. ¿A qué se refiere entonces? Al momento que se dio el contacto sexual, recuerden que los días en los que hay riesgo del embarazo son pocos, mientras que los días en los que no hay riesgo que se dé el embarazo son más. Entonces las probabilidades van disminuyendo. Luego tenemos la parte donde dice tiene esperma en vagina. ¿Qué significa? Que de todos los contactos sexuales que existen, no todas las pacientes quedan con esperma en vagina. Entonces, sería otro porcentaje menos a favor del embarazo. Entonces, la tasa de embarazo global, luego del uso de un método anticonceptivo de emergencia, puede ir desde un 5 hasta un 12%, ¿verdad? Dependiendo, claro, el método utilizado, así va a ser el porcentaje de eficacia. Entonces aquí tenemos una tabla que habla del rasgo, que es el riesgo que existe de embarazo, dependiendo del método utilizado. Aquí tenemos lo que es el uso del DIU de cobre. Vemos que es del 0.1%. Luego tenemos el levonorgestrel de 52 miligramos, que es el otro dispositivo intraútero, que es del 0.3%. Si se fijan, aquí hay un aumento, no es en sí grande, ¿verdad? Solo pasa de un 0.1 a un 0.3%. Luego tenemos ya lo que son las píldoras orales, estas dos, que son las en las que me centré, que es el acetato de olipristal de 30 miligramos, que el riesgo del embarazo puede ir desde 1.2% al 1.8%. Y tenemos, por último, el levonorgestrel, que es el que está disponible ilegalmente, ¿verdad? En Honduras, que va del 1.7 al 2.6%. Es importante mencionarles algo, de que hay ciertos métodos anticonceptivos que no se ven influenciados por el índice de masa corporal y los otros sí. En el caso de los dispositivos intraútero, no se ven alterados con el índice de masa corporal, mientras que los orales, tanto el ulipristal como el levonorgestrel, sí se ven alterados. Entonces, esto puede causar un aumento en el riesgo del embarazo. Recordemos que estos medicamentos orales no son utilizados como un método anticonceptivo permanente o no se recomiendan. Esta diapositiva es muy importante. ¿Cuál es la disponibilidad de los anticonceptivos de emergencia? Esta tabla que yo les puse aquí es de la literatura donde yo tomé la información, que es de UpToDate. Eso significa de que son revisiones y estudios realizados en Estados Unidos. Entonces, primero tenemos en cuanto a la disponibilidad y el costo de cada uno de estos métodos anticonceptivos. ¿Por qué se toma en cuenta esto?
porque resulta que no en todos los países existen todos los medicamentos y el acceso en algunos lugares es más restringido, aparte de los costos, ¿verdad? El primero que tenemos es el hormonal, ¿verdad? El Mirena, el DIU con levonorgestrel. Pues claro, como dice ahí, que requiere una visita al consultorio para inserción por alguien capacitado, ¿verdad? Segundo, habla de lo que es los seguros. En nuestro caso, pues no aplica, porque esto no lo cubren los seguros. Y este dispositivo tiene un alto costo, aparte de que el personal que lo coloca debe ser diestro en eso, porque es peligroso arruinarlo y es por el alto costo, ¿verdad? Luego tenemos el de cobre, que este es uno de los más usados a nivel público. Ya sabemos de que la inserción tiene que ser por personal capacitado y que no es tan caro como el anterior. Luego tenemos el ulipristal, que es la del día siguiente, ¿verdad? Este requiere una prescripción médica. Esto a nivel de Estados Unidos, ¿verdad? Claro, porque acá no está disponible como tal. En cuanto a los costos, vemos de que puede ir desde $50 hasta $67. De los orales, este es el más eficaz. Y de los dispositivos es el hormonal, el de cobre, el que es más eficaz. Y luego tenemos la Plan B, la conocida Plan B, ¿verdad? Que esta sí está disponible sin receta en Estados Unidos y el costo puede variar, ¿verdad? De $10 o puede ser de más. Esto con respecto a nuestro país, sabemos de que no es posible acceder de forma legal, pero de forma ilegal sí. Y tengo entendido que no es caro, pues, o sea, es accesible. En cuanto a la efectividad, pues aquí puse un esquema según un método anticonceptivo, cuál es más efectivo para prevenir el embarazo y así en un orden descendente. Primero tenemos las esterilizaciones, tanto para la mujer como para el hombre. Luego tenemos el dispositivo intraútero. Luego tenemos el implante, las inyecciones y luego tenemos los anticonceptivos orales. Dos cosas claves con el uso de los anticonceptivos de emergencia. Vamos a ver el uso en la lactancia. El uso en la lactancia es seguro. Sí se pueden utilizar. O sea, una paciente puede estar lactando, tener un contacto sexual sin protección y sí puede utilizar estos métodos anticonceptivos y no están contraindicados. Ahora, hay una sola contraindicación absoluta, lógica, del uso de anticonceptivos de emergencia, que es el embarazo. Ahora sí, entramos de lleno, nos vamos al grano de la presentación y la pregunta es, ¿métodos abortivos? ¿Sí o no? Voy a aclarar algo. Yo voy a dar el punto de vista de la literatura, ¿verdad? Lo que dice es que no están destinados a ser utilizados como método anticonceptivo regular. Ya se los había mencionado. Esto solamente por lo tanto tienen el nombre de métodos anticonceptivos de emergencia. Tanto los dispositivos intraútero como las píldoras combinadas no están como la etiqueta de anticonceptivos de emergencia. ¿Qué significa? Que si ustedes van a X o Y farmacia, X o Y hospital, ustedes pueden iniciar un método anticonceptivo, por ejemplo, un dispositivo intraútero, o pueden obtener píldoras combinadas, ¿verdad? Y se puede aplicar el método YUSPE. Entonces, ¿qué significa eso? Ustedes van por anticoncepción. Ustedes no van por emergencia. Sin embargo, aunque estos sí están disponibles, no están etiquetados como anticonceptivos de emergencia. Luego vemos un recuadro. Lo puse exactamente tal cual estaba en el artículo para que ustedes lo pudieran observar. Dice, para ser perfectamente claro, la anticoncepción oral no es un abortivo y esto se entiende muy bien. Aquí me detengo y les digo, ¿cuál es el concepto de un embarazo? El concepto de un embarazo es cuando se da la fecundación, desde ese momento hasta el parto. Esta literatura menciona de que un embarazo es a partir de la implantación. O sea que sí se puede fecundar, pero si no hay implantación, no es un embarazo. Aquí es donde se da el punto de polémica, ¿verdad? Si en realidad es abortivo o no.
pero según organismos internacionales no son métodos abortivos por esa razón, porque no interfieren en la implantación. ¿Qué pasa cuando hablamos de la agresión sexual o el abuso sexual? Existen protocolos a nivel nacional en el cual cuando esto sucede, estos casos nos llegan a los hospitales, se aplica un protocolo de medicamentos, entre ellos antirretrovirales, se aplican tratamientos para enfermedades de transmisión sexual y también se utiliza una dosis profiláctica para embarazo. Al menos en el Catarino Rivas, que es de donde más tengo conocimiento, se utiliza este protocolo. Entonces, el que se utiliza es el levonorgestrel o la Plan B en estos casos de agresión sexual. Entonces, eso lo pueden consultar ustedes con las autoridades de las instituciones, porque recuerden que esto tiene repercusiones legales, pues que más adelante otro de los expositores va a hablar. Ahora, ¿qué pasa si el embarazo ocurre? O sea, esto es una pregunta clave también para poder entender el problema de la anticoncepción de emergencia. O sea, se utilizan las píldoras para evitar el embarazo, pero ¿qué sucede si el embarazo ocurre? O sea, si el embarazo no se detiene, si la pastilla no funcionó. Bueno, el anticonceptivo oral de emergencia no tiene efectos adversos conocidos durante el embarazo. O sea que, si nosotros utilizamos un método anticonceptivo de emergencia, lo utilizamos durante el pico de la LH, significa que existe el riesgo de que el embarazo continúe. Si se da la fecundación, puede llegar a la implantación y el embarazo terminar, ¿verdad? O sea, continuar hasta el parto. En teoría, no existe ningún efecto adverso conocido de la píldora para el embarazo. Ahora, DIU y el embarazo, aquí es más problemático aún, porque resulta de que el DIU puede estar puesto y surgir un embarazo. Es bien frecuente que lleguen a la consulta pacientes que dicen, bueno, vengo a iniciar mi control prenatal, pero yo salí embarazada con el DIU. Entonces, la preocupación, la ansiedad que le produce esto a la paciente es, ¿y entonces qué pasa con el dispositivo? Bueno, la recomendación es retirarlo, pero les diré que eso puede cambiar dependiendo de dónde esté ubicado, qué edad gestacional tenga, cómo esté la paciente, o sea, eso es multifactorial. Entonces ahí uno toma una decisión. Eso es como individual, pues. Ahora, con respecto siempre a la anticoncepción, ¿qué pasa con la fertilidad futura? Esta pregunta es clave porque muchas personas se maneja de que si nosotros utilizamos los anticonceptivos de emergencia, esto puede alterar la fertilidad de la paciente. Resulta de que no. El uso de anticonceptivos de emergencia no tiene impacto negativo, que significa que lo pueden utilizar y luego continuar siendo fértiles. No es que les va a quitar la fertilidad o es que va a causar una alteración en el funcionamiento de todo el sistema reproductivo. Situación como país. Bueno, aquí yo solamente les quiero mencionar un poco acerca de lo que es la situación legal en Honduras. Pues la siguiente exposición va a tratar o ampliar este tema. Resulta que la Corte Suprema de Honduras reafirma la prohibición de venta y distribución de métodos anticonceptivos de emergencia. Para hacerles un resumen, en el 2009, durante el gobierno de Zelaya, los organismos internacionales pues hicieron una consulta en la cual querían establecer el uso legal de los anticonceptivos de emergencia. Entonces, durante este gobierno pues se pudo quitar el decreto que prohibía el uso de anticonceptivos de emergencia. Tiempo después, eso fue para el golpe de Estado, tiempo después se vuelve a establecer esta ley, aún sin el visto bueno de la Corte Suprema. Pero bueno, esto ya corresponde al área legal. Solamente se los menciono porque es importante recordar de que toda acción que nosotros como médicos o como personal de salud en general
tomemos puede tener repercusiones legales y repercusiones legales serias, ¿verdad? Que pueden ir desde una pena de cárcel desde 3 hasta 10 años, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso sería un poco acerca de lo que es la anticoncepción de emergencia. La información fue obtenida de un artículo de UpToDate de anticoncepción de emergencia actualizado hasta el 25 de octubre del 2021. Pues con eso finaliza mi presentación. Si tienen alguna duda, pues pueden hacerla. Ok. Muchas gracias, doctor. Doctor Melgar, le agradecemos por su tiempo y por su dedicación para darnos esta charla. Es un honor nuevamente mencionar, tenerlo aquí con nosotros. Ahora vamos a pasar a leer las preguntas que nos han hecho llegar al chat de la reunión. Recordarles que pueden ir dejando sus dudas y comentarios. Y mientras no nos pasemos del tiempo, los vamos a intentar leer todas. La primera pregunta que teníamos aquí, doctor, para usted, decía, la PAE, como conocemos, ¿deja estéril a una mujer? Muy bien. Esa fue una de las diapositivas, de las últimas diapositivas, donde dice si el uso de anticonceptivos de emergencia tiene efecto sobre la fertilidad de la paciente. Resulta que no tiene ningún efecto negativo. Una paciente perfectamente puede utilizar anticonceptivos de emergencia, píldora, o bien los dispositivos intraútero, y preservar su fertilidad. Ahora, sí es cierto, no la afecta, pero no son recomendados para su uso permanente, solamente, como su nombre lo indica, para una emergencia. Ok, muchas gracias, doctor. Hay otras preguntas que van orientadas acerca de los efectos adversos o complicaciones. Me parece que usted también las mencionó en la presentación. No sé si quisiera reforzar esas preguntas o... Claro, claro. Okay. Con respecto a los efectos adversos y las complicaciones, bueno, los efectos adversos pueden ser bastante náuseas, vómito, dolor abdominal. Son básicamente los efectos adversos que cualquier fármaco les puede producir. En cuanto a el ciclo menstrual, esto es bien frecuente, esta consulta. Típico paciente, llega a la consulta diaria y dice, doctor, tuve relaciones sexuales sin protección, utilicé métodos de emergencia, el levonorgestrel, por ejemplo, y resulta que no estoy embarazada, dicen, porque me hice una prueba, pero estoy presentando sangrados. Entonces, sí hay efectos adversos sobre el ciclo menstrual. Lógicamente, es una carga de hormonas y eso le puede causar un trastorno a lo normal, a lo fisiológico. Entonces, puede que se adelante un sangrado después del uso de anticonceptivos de emergencia. Sin embargo, esto con el tiempo va a ceder, o sea que va a resolver. Lo que debemos hacer es únicamente manejo sintomático. Ok, muchas gracias. De igual forma, tenemos un comentario de parte de Grecia Lozano, creo que la licenciada siguiente que nos va a dar la charla, dice que ahora en este momento cuesta $48 aproximadamente el plan B en Estados Unidos. Seguir avanzando, tenemos otra pregunta, dice, si tenemos una paciente que ha sufrido una violación, ¿estos medicamentos están disponibles para ellas? Y si no, pues supongo que es, ¿qué alternativa podemos darle en estos casos a los pacientes? A las pacientes, perdón. Muy bien, eso es clave, ¿verdad? Como les mencioné también, existen protocolos institucionales. Yo conozco únicamente el del Catarino Rivas. Incluso había puesto por ahí en mi presentación una imagen del protocolo real que está actualmente en el Catarino Rivas, en el cual se incluye cuando llegan por abuso sexual, incluye los antirretrovirales, los medicamentos para las ETS o enfermedades de transmisión sexual, y también está el levonorgestrel, que es la plan B. Esa es la que se utiliza a nivel institucional cuando es por abuso sexual, pero es única y exclusivamente para abuso sexual. De no ser así, no estamos autorizados al uso de este medicamento. Okay. Muchas gracias, doctor. De igual forma, otra pregunta que nos hicieron llegar dice, ¿cada cuánto se recomienda que se pueda utilizar la PAE vía oral sin repercusiones mayores? Ok, sí se pueden utilizar. Hay una parte de la literatura que menciona el uso de 2 o 3 dosis durante el mismo ciclo. Sí se puede usar.
pero no está recomendado. ¿Por qué? Puede tener aún mayor trastorno hormonal en cuanto al ciclo menstrual. Entonces no es recomendado. Por eso es que después del contacto sexual, luego el uso de la píldora de emergencia, siempre se le debe de ofrecer, siempre debe de ofertar a la paciente ya iniciar el anticonceptivo, pero de forma permanente, para evitar eso, para evitar que sea necesario el uso. El porcentaje o el riesgo de un embarazo después de este uso de anticonceptivos de emergencia se eleva a medida los contactos sexuales se van presentando. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta aquí que dice, ¿cuál sería el peor escenario posible para una mujer que utiliza la PAE como método anticonceptivo? Creo que va bastante relacionado con lo anterior, ¿verdad? Sí, no sé específicamente a qué se refiere cuando dice el peor escenario, pero pues creo que el peor escenario, viéndolo desde el punto de vista de un abuso sexual, es que la paciente quede embarazada. Es el peor escenario. Pero lo mejor, ¿qué podríamos decir? Evitar el embarazo que le produzca algún efecto adverso como náuseas, vómito, dolor abdominal, un sangrado después del uso de la píldora, pero nada mayor, nada que pueda decir yo que amenaza la vida del paciente. Ok, ya tenemos las últimas dos preguntas y dice, ¿qué causas son las que generan un embarazo en las mujeres que tienen implantado un DIU? Bueno, ahí sería más que todo con respecto al método anticonceptivo como tal. Resulta que el porcentaje de que una paciente con el uso correcto, con las revisiones adecuadas y que esté bien localizado el dispositivo intraútero, que salga embarazada es bastante bajo. La cuestión es, si no asisten a sus revisiones, si está mal colocado o tienen algún factor de riesgo, por ejemplo, una anormalidad uterina, algo anatómico que altere el funcionamiento del dispositivo intraútero, sí hay riesgo de que pueda existir un embarazo, ¿verdad? Pero si la implantación se da aún con la presencia del dispositivo intraútero, el embarazo va a continuar. Creo que ya hemos visto fotos, ¿verdad?, de niños con el DIU en la mano, que salen con el DIU pegado en la cabeza, por ejemplo. Entonces, sí es posible el embarazo. Ok, doctor, y ya para terminar con la última pregunta, mencionan, ¿cuál es el tiempo prudente para usar la plan B entre una dosis completa y la otra? Pues el tiempo prudente, recuerden que al menos la plan B es una dosis única. Depende. Si la presentación viene de tantos miligramos, ¿verdad? De 1.5, que es la que se utiliza en dosis única. Los únicos que se utilizan en dosis inicial y dosis a las 12 horas son el método YUSPE, que es el de los anticonceptivos combinados. En teoría, no debería de ser frecuente, pero sí se podrían utilizar entre un ciclo y otro ciclo. Sí se podría utilizar en teoría. No recomendado, lo repito. No está recomendado utilizar esto de rutina. Ok, doctor, muchas gracias. Entonces creo que logramos abarcar todas las preguntas que nos hicieron llegar al chat. Sin más preámbulo, le doy palabra a mi compañero René para que haga la entrega del certificado de participación. Muchas gracias, doctor. Ok, muchas gracias. Se le agradece al doctor Melgar por su participación y con ello le hacemos entrega de este certificado de participación que lo acredita como expositor experto en el tema de pastilla anticonceptiva de emergencia en el 57º Simposio de Medicina Legal del 2022. Certificado firmado por nuestro doctor docente, el doctor Alejandro Álvarez, y que posteriormente también será firmado por el doctor Jacobo Heller. Entonces se le agradece mucho al doctor Melgar por su participación. A continuación, muchas gracias, doctor. A continuación les dejo a mi compañero Abraham, que nos va a presentar al siguiente ponente de esta noche. Buenas tardes. Nuestra segunda exponente será la abogada Grecia María Lozano Carrasco, graduada con honores cum laude en el 2015 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Obtuvo su grado de maestría en Derecho por la Universidad
de Berkeley, en California, donde se subespecializó en justicia social e interés público. Previamente cursó estudios de litigio de alto impacto en materia de salud en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y tiene estudios de diplomado en género y justicia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina. En Honduras, trabajó como abogada litigante del Centro de Derechos de Mujeres y actualmente vive en San Francisco, California, donde se desempeña como directora de estrategia legal para una organización internacional que enfoca su trabajo en avanzar los derechos de las mujeres en Centroamérica. Recordándoles nuevamente que cualquier pregunta pueden compartirla en el chat de la reunión para luego ser respondidas. Pasamos con la LIC Grecia. Muchas gracias por la presentación. Y bien, la verdad es que el doctor Melgar nos ha dejado sumamente claro respecto al mecanismo de acción de la pastilla anticonceptiva, entonces vamos a pasar a la discusión más legal, ¿no? De qué es lo que ha pasado en el país. Y antes que nada, pues muchísimas gracias a todos ustedes por haberme invitado, porque para mí esto es un espacio muy importante en el que podemos aclarar dudas. No sé cómo le voy a dar siguiente a la presentación. Ahí va. Bien, y los tres temas que me gustaría abordar en los próximos 15 minutos son, primero, el marco regulatorio y el uso de la PAE a nivel mundial, luego el contexto de prohibición de la PAE en Honduras y por último el impacto de la prohibición en la vida diaria de las mujeres y de las niñas en el país. Respecto al uso de la PAE a nivel mundial, partimos siempre los abogados, ¿verdad?, de las instituciones que regulan el tema de salud a nivel mundial, porque son las que hacen recomendaciones generalmente a las Naciones Unidas respecto de qué se va a incluir, qué no se va a incluir en los convenios y en todas estas situaciones legales. Entonces, la Organización Mundial de la Salud recomienda que todas las mujeres y las niñas que corran el riesgo de un embarazo no deseado tienen el derecho a la anticoncepción de urgencia. Y aquí estamos hablando del riesgo de un embarazo no deseado y lo tengo así puesto en amarillo precisamente porque el embarazo no deseado es una forma de tortura. Y una mujer que se enfrenta a un embarazo no deseado está siendo violentada en sus derechos, no solamente sus derechos por el hecho del embarazo, sino que estamos hablando de derecho de acceso a una educación sexual integral, de acceso a métodos anticonceptivos, de acceso a anticoncepción de emergencia, de acceso a un aborto seguro y por último, ¿verdad?, en general de acceso a la realización plena de su personalidad, que es un derecho humano, el derecho humano a la intimidad personal. La OMS dice también que estos métodos deberían de integrarse sistemáticamente en todos los programas nacionales de planificación familiar y en los servicios de salud que se prestan a las poblaciones con mayor riesgo de relaciones sexuales sin protección, incluida la atención posterior a una agresión sexual y los servicios dirigidos a mujeres y niñas que viven en entornos de emergencia o de ayuda humanitaria. Entonces estamos hablando aquí de tres cosas. En primer lugar, la OMS nos está diciendo que esto tiene que estar incluido en los programas. Actualmente en Honduras no se incluye la PAE del levonorgestrel, como ya dijo el doctor, sí se incluye el DIU, que podría ser un método de emergencia, y sí se incluyen otros métodos combinados, como por ejemplo el método YUSPE, pero no se está incluyendo el levonorgestrel. Y eso es claramente una violación también a los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Cuando hablamos de servicios de salud, estamos hablando en general de los servicios de salud que se prestan a las mujeres, ¿verdad? Y a las niñas, pero dice la OMS que tenemos que enfocar el uso de la anticoncepción de urgencia en aquellas poblaciones que pueden tener el riesgo de relaciones sexuales sin protección. Estamos hablando, ¿quiénes corren mayor riesgo? Pues las personas que no tenemos acceso a una educación sexual integral. Y durante el golpe de Estado, en el 2009, la Conferencia Episcopal quemó las guías de educación sexual que produjo la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación. Entonces, por ahí vamos identificando como algunas cosas, ¿verdad?, de violaciones a derechos. Y luego, el tema de violencia sexual, ¿no? Que eso definitivamente hay más casos, creo yo, en este momento de violencia sexual. Cada 3 minutos una mujer en Honduras está siendo violentada sexualmente y entonces ahí es donde vamos a necesitar de manera urgente la aplicación o el uso, ¿verdad?, de un método anticonceptivo de emergencia.
Respecto al marco regulatorio internacional, solamente hacerles mención que en virtud del artículo 15, 16, párrafo segundo, 17 y 18 de nuestra Constitución, todos los tratados o convenios internacionales son ley en nuestro país y tienen rango constitucional. Es decir, que la misma Constitución reconoce que este tratado, como por ejemplo el de la CEDAW, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, están arriba de la Constitución. Y entonces, en virtud de eso, pasan a ser parte del derecho interno y es necesario respetarlos. La siguiente dispositiva. Sí, otra cosa específicamente, dicho lo de la cuestión del rango constitucional de los convenios internacionales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el artículo 16, numeral 1, ordena a los estados adoptar todas las medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares. Cuando hablamos de eliminar la discriminación en las cuestiones es porque en el mundo entero las mujeres vivimos la prohibición hay hombres que dentro del matrimonio prohíben a las mujeres o a las niñas, incluso papás, el uso de métodos anticonceptivos. Entonces creo que la convención viene a recoger todas estas situaciones que pasan en el mundo. Pero específicamente dice de que los mismos derechos, de que los estados deben asegurar los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, a la educación y a los medios que permitan ejercer estos derechos. Es decir, si yo tengo derecho a decidir libre y responsablemente cuántos hijos tengo, significa que tengo derecho entonces a acceso a informarme sobre qué métodos anticonceptivos puedo utilizar, ¿verdad? Para ser responsable a la hora de embarazarme. Y también tengo derecho a utilizar todos los medios que me permitan ejercer este derecho. Es decir, me violaron, no estoy lista, no fue mi decisión tener este embarazo, yo necesito un método anticonceptivo de emergencia en este momento para ejercer libre y responsablemente el número de hijos que yo quiero tener. Siguiente. Respecto a eso, otra de las legislaciones internacionales es la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el artículo 2 establece, ¿verdad?, que todas las personas tienen libertades de manifestar la propia religión y las propias creencias, y que esto está sujeto únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y las que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública o los derechos o libertades de los demás. ¿Qué significa el derecho a la libertad religiosa y la propia creencia? Bueno, esto es lo que llamamos objeción de conciencia. Muchos médicos o proveedores de salud en general dicen yo no voy a dar PAE porque la PAE es abortiva, obviamente con una información errónea, y entonces están coartando el derecho de otra persona de recibir un servicio de salud al que tiene derecho. Y en ese sentido lo que la Convención Americana de Derechos Humanos dice, sí, tú tienes derecho a tener tu propia religión, tus propias creencias, pero eso no significa que vas a reducir o a eliminar el derecho de otra persona al momento de prestar un servicio de salud. Siguiente. Específicamente sobre el tema en Honduras, bueno, ya sabemos que la PAE es un tema que ha sido ampliamente discutido por sectores conservadores, donde dicen que la Convención Americana protege la vida desde la concepción y la Constitución de la República protege la vida desde la concepción. Bueno, al respecto, la Convención Americana es interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la única que puede decir, este artículo quisimos decir esto. Y entonces en la sentencia de Artavia Murillo versus Costa Rica sobre fertilización in vitro, la Corte interpreta el artículo 4.1 de la Convención Americana diciendo que la Corte concluyó que la concepción en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención. Además, es posible concluir de las palabras en general que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino que gradual e incremental, y que no es un deber absoluto e incondicional, sino que hay que entender que hay una regla, una excepción a esa regla general. ¿Qué queremos decir acá? Nada más, en términos legales, lo que ya dijo el doctor Melgar, que el embarazo comienza después de la fecundación. Y que en términos legales, la concepción, estamos hablando del momento de la implantación, a partir de ahí para adelante, nada para atrás.
Sin embargo, ustedes van a escuchar en los medios de comunicación que los antiderechos dicen de que la Constitución protege la vida de la concepción. Sí, bueno, la concepción entendida desde la implantación en adelante. Y bueno, aquí nada más mencionarles algunas leyes que ya hablan del derecho a la salud que tenemos todas las hondureñas. Por ejemplo, el artículo 145 que protege nuestra salud. El siguiente. El artículo 77 sobre el ejercicio de todas las religiones y cultos. Siguiente. La Constitución de la República, también en el artículo 76, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, las decisiones que cada quien tome. O sea, nuestra privacidad. El gobierno no puede invadir nuestra intimidad, no puede decirnos con quién nos queremos acostar, con quién queremos casarnos, y por ende tampoco con quién queremos tener hijos, cuántos hijos queremos tener y esas cosas. No pueden restringir esos derechos. Siguiente. Y bueno, para entrar al segundo tema, vamos a ir un poco más rápido por el tiempo. Un poquito de contexto respecto a la prohibición de la PAE en Honduras. Esto es tomado de las publicaciones del Grupo Estratégico por la Despenalización de la PAE. Y bueno, en 1999 la anticoncepción de emergencia fue incluido dentro de las normas de atención integral de la Secretaría de Salud. En el 2004 la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica hace un comunicado amenazando a los prestadores de salud con la excomunión si ellos brindan PAE. Y en el 2008 la misma Conferencia Episcopal presenta un proyecto de ley que va orientado a prohibir y a penalizar la PAE. Como ustedes saben, el Congreso discute y aprueba las leyes, las manda a la Presidencia de la República para que las vete o las apruebe, y si hay un veto, entonces pasa a consulta a la Corte Suprema de Justicia, y eso fue lo que pasó. En el año 2009, en mayo, un mes antes del golpe de Estado, el presidente Manuel Zelaya veta esta ley y dice que no, pues que por la evidencia científica no pueden prohibir la PAE, y entonces manda a consulta a la Corte Suprema de Justicia para emitir una opinión jurídica. Siguiente. Y en el 2009, después del golpe de Estado, el ministro de Salud de facto, el doctor Mario Noé Villafranca, emite el acuerdo ministerial 2744-2009 de la Secretaría de Salud, en el cual se prohíbe la promoción, comercialización y uso de la PAE, anulándose los registros sanitarios para comercializarla. Respecto aquí, solamente hacer una aclaración. Nadie va preso por brindar PAE. En el sentido de DIU, por ejemplo, el DIU no está prohibido, el método combinado YUSPE tampoco está prohibido, solamente es el método de levonorgestrel. Y respecto a la prohibición, como no establece mecanismos claros sobre sanción en el mismo decreto, entonces en este momento está prohibida la PAE, pero no se sanciona a nadie que la venda, que la comercialice, que la recete, por ejemplo, porque no hay un mecanismo de sanción en el mismo decreto. Y bueno, en el 2014, el diputado Ramón Leva Bulnes, que es ginecólogo y obstetra, introdujo al Congreso Nacional un proyecto de ley orientado a legalizar la PAE. Ese proyecto de ley quedó archivado en la Comisión de Salud y nunca se discutió. En 2019 viene el diputado Mario Noé Villafranca, que fue el que penalizó la PAE, y viene él y dice en el Congreso, me retracto, yo creo que hay que legalizarla, y él presenta una moción una manifestación para que se legalice la PAE, porque él tiene nueva evidencia que dice que no es abortivo. Yo intenté cubrir los nombres de las personas que comentaron ahí, pero parece que se movió la corrección. Bueno, siguiente. Y bueno, ahora mismo, ¿en dónde estamos? En el 2022, el Grupo Estratégico por la PAE continúa exigiendo la derogación del Decreto Ejecutivo 54-2009 al nuevo Ministro de Salud, José Manuel Matiu, quien, pues como sabemos, dijo que esto no era una prioridad para las mujeres, para él en este momento. Y respecto al impacto de la prohibición, bueno, desde la prohibición de la anticoncepción de emergencia hasta el 2021, escuchen, más de 12,000 niñas menores de 15 años y casi 300,000 niñas entre 15 a 18 años han sido madres en Honduras, muchas de ellas de manera forzada. Cuando nosotros encontramos niñas menores de 14 años, cualquier niña menor de 14 años que ustedes encuentren con un embarazo es automáticamente una violación, porque el consentimiento según el Código Penal se da a partir de los 14 años para arriba.
Entonces, ustedes tienen una niña de 10, de 11, 12, 13 años embarazada, estamos hablando de violencia sexual y entonces tienen el deber de denunciar. Y se dice que este embarazo es forzado porque, bueno, quizás esta niña posiblemente de 10 años no quiso y no deseó y no buscó convertirse en madre, no tuvo acceso a los derechos reproductivos esenciales que les decía, educación sexual, anticonceptivos y luego anticonceptivos de emergencia, aborto seguro. Mencionarles que Honduras es el único país de América que prohíbe la PAE y que no tiene otra opción frente al embarazo no deseado. Cada 3 minutos hay una agresión sexual en Honduras, sin contar con el mecanismo más efectivo de prevenir un embarazo no deseado. Eso de los 3 minutos es un aproximado sacado porque cada 3 horas hay una denuncia de violencia sexual en el Ministerio Público. Y por cada denuncia que hacen, hay 11 mujeres que no denunciaron. Entonces estamos hablando que cada 3 minutos violan a una mujer en Honduras. ¿Cómo podemos ser parte de la solución? Bueno, hablemos del tema con nuestro círculo social, hablemos con nuestra familia, con nuestros amigos, promovamos este tipo de simposios para quitar los mitos. También pueden escribirle al ministro de Salud, José Manuel Matteo, exigiendo la derogación de este acuerdo. ¿Por qué? Porque es importante para las mujeres y para las niñas, pues, y que esto no puede dejar de ser una prioridad para la Secretaría de Salud en este momento. También seamos parte de las conversaciones en redes sociales y contribuyamos a educarnos con empatía hacia las mujeres y a las niñas que sufren un embarazo no deseado. Un embarazo no deseado es tortura. Y eso, cuando ustedes en sus oficinas reciban mujeres embarazadas que no lo están deseando, pues trátenlas con empatía. ¿Por qué? Porque muy posiblemente esa persona no tuvo acceso, el Estado no le brindó acceso a educación sexual integral. Y aunque muchos de nosotros podamos tener un teléfono y acceso a Google donde podemos encontrar mucha información, es muy posible que estas niñas de 10, 11 años no tenían acceso a eso o posiblemente la forzaron a este embarazo. Entonces tratemos desde la empatía. Y ahí me voy a quedar. Ok, muchas gracias, licenciada. Agradecemos una vez más su participación y colaboración para realizar este simposio. Es un honor tenerla aquí con nosotros. Y ahora vamos a proceder a hacer la lectura de las dudas y comentarios que nos han dejado en el chat. Entonces, si tienen alguna duda, pueden irla dejando. Vamos a intentar abarcarlas todas. Y empezamos con la primera. Dice, licenciada, actualmente, ¿cuáles son las implicaciones legales que podría tener una mujer por la compra de la PAE en Honduras? La única noticia que yo he visto fue cuando se detuvo una persona que viajó a Nicaragua a comprar PAE de levonorgestrel y las introdujo a Honduras para la venta clandestina. Pero no han habido detenciones de mujeres por el uso de la PAE hasta este momento. Y de hecho la clandestinidad de la PAE lo que hace es que sea mucho menos accesible para mujeres con pocos recursos económicos, generalmente las más jóvenes. En el 2009, porque yo compré PAE, me costó 22 lempiras, recuerdo, y luego en el 2015, que la volví a comprar de manera clandestina, me costó 350 lempiras. Entonces, para una niña de 10 años de Intibucá, posiblemente 300 lempiras sea algo inasequible. Y eso lo que hace es que, pues, la condena para el resto de su vida a un embarazo, ¿verdad? Y a una maternidad que no pidió y que no deseó. Correcto. Gracias, licenciada. Leyendo la siguiente pregunta dice, ¿cree usted que el nuevo gobierno, que con el nuevo gobierno, perdón, podamos aceptar la PAE nuevamente? Sí, la PAE está en el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Y ahí lo que habría que hacer es seguir presionando al ministro de Salud, creo yo, para que él derogue el acuerdo ministerial. Algo que escuché es que este no es una prioridad porque no es una demanda social de toda la gente. Entonces, si para ellos si lo que ellos quieren es 1 millón de personas demandando PAE en la calle, por eso es que les llamo a la acción de escribirle al ministro. Bueno, cada 3 minutos violan a una mujer. Si esa no es una emergencia, entonces no sé cuál es. Sí, él en varias declaraciones también decía que él enviaba cartas, por ejemplo, a Juan Orlando en el pasado. Entonces creo que sería un método convencional que él suele usar, ¿verdad? Algo a tener en mente. La siguiente duda decía, creo que bastante relacionada con la primera pregunta que le hicieron. Si una mujer toma la PAE y tiene alguna reacción severa por lo que tiene que ser llevada al hospital,
¿qué consecuencia legal podría llegar a tener? Ninguna. En primer lugar, porque la PAE no tiene reacciones severas. En todo caso, si toma misoprostol, 200 miligramos de misoprostol, que es un medicamento abortivo, entonces, primero, pues si ella lo confiesa al personal de salud, el personal de salud está obligado a mantener el secreto profesional y entonces, pues no tiene ninguna consecuencia legal porque no sería llamada la policía para intervenir. Pero por el uso de anticoncepción de emergencia, incluso para el aborto, hay suficiente normas internacionales que protegen el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo y también a prevenir un embarazo no deseado. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta, licenciada, dice, ¿qué papel ha jugado, en su opinión, qué papel ha jugado la Iglesia en la no aceptación de la PAE a nivel constitucional? ¿Y cree usted que esto podría cambiarse? Sí, yo creo que la iglesia tiene el derecho de existir y tiene el derecho de profesar y cada uno de nosotros tiene derecho también a tener nuestras propias creencias religiosas. A nivel constitucional, bueno, ellos promovieron el candado contra el aborto, ellos quemaron las guías de salud, las guías de educación sexual integral, ellos promovieron a través de Marta Lorena Castro, que es la representante del Comité Pro Vida de la Iglesia Católica, también prohibieron la PAE. Entonces, claro, el papel de ellos ha sido muy importante en la prohibición de los derechos de las mujeres. ¿Cómo puede cambiarse? Pues yo creo que realmente con el respeto del Estado laico, porque es importante separar, ¿no? La iglesia del Estado, precisamente. Respetarnos los unos a los otros y que mis creencias no le restrinjan los derechos a los demás. Si yo creo que el aborto no es un derecho y yo no quiero hacerme un aborto, pues no me lo hago, por ejemplo. O si yo estoy embarazada porque me falló el método y creo que la PAE es abortiva, entonces no me la tomo y me someto de manera personal, pero no puedo yo venir a imponer esa visión de las cosas en el Congreso o en los espacios donde se toman las decisiones que afectan al resto de la población. Ok, gracias, licenciada. La siguiente pregunta sería, ¿por qué el límite de violación sexual son los 14 años? ¿Qué parámetros habrá usado para dejar esa edad como? Sí, el parámetro fue el consentimiento. ¿Cuándo se cree que un joven o una joven tiene ya como conciencia plena para poder decir sí, yo quiero una relación sexual o no? Entonces, hubo una discusión de que 14 años, menos de eso, pues los niños no, y niñas no están listos para dar el consentimiento. Y es algo bien empírico entre los abogados también, porque hay una gran discusión. Hay gente que dice que a los 10 años ya una niña puede decir sí, otros a los 12, otros a los 14, pero bueno, el Congreso decidió dejar 14 el límite de consentimiento para no penalizar también las relaciones entre adolescentes, porque no vamos a ignorar que ya las personas de 14 años ya antes están teniendo relaciones sexuales consensuadas. Y aún siendo menor de edad, su pareja, si hay un acto sexual y la pareja es de menor de 14, ¿sería violación sexual? ¿Perdón? Si una de las dos, o sea, si ambas personas son menores de edad, pero una de ellas es menor de 14, ¿sigue siendo violación? Sí, está, sí. Y si esta persona es mayor por 2 años de diferencia, es lo que dice el Código Penal. O sea, si yo tengo 14 y mi pareja tiene 16, entonces no aplica. Pero si yo tengo 14 y mi pareja tiene 18, sí aplica. Ah, ok. Muchas gracias por esa aclaración. La siguiente duda dice, ¿cuáles son las razones por las cuales está prohibida la PAE en Honduras? Cuando muchos países sí la han legalizado. ¿Son razones religiosas o éticas? Siendo ese el caso, ¿no sería ilegal negarle el derecho a una mujer y niñas en Honduras? Sí, es una total ilegalidad y Honduras ha recibido más de 42 recomendaciones internacionales para que legalice la PAE y que legalice también el aborto, al menos en 3 causales. Ok, muchas gracias. Después tenemos una aportación y creo que también está levantando la mano el doctor Melgar y decía, muy cierto, lo que mencionó la licenciada Lozano. Una paciente con abuso sexual es una emergencia como tal. No sé si le gustaría profundizar un poco en cuanto a ese comentario, doctor, ya que tiene la mano levantada. Sí,
Solamente quería comentar eso, de que nuestra literatura habla de que es una emergencia. Y es por eso de que un embarazo no deseado tiene muchas repercusiones en la vida de una paciente. Entonces se vuelve una emergencia al ser abuso. Y al ser emergencia se le debe atender de inmediato y se le debe atender de la forma más adecuada posible. Y proveerle la anticoncepción de emergencia para mí es extremadamente fundamental. Luego está la pregunta que hicieron, de que por qué los 14 años. Que me corrija la licenciada si estoy equivocado, pero de 14 a 17 es considerado estupro, no violación. Es un término que no tiene la misma repercusión legal, ya que las facultades de una paciente mayor de 14 son diferentes. Eso con respecto a lo que ella mencionaba, no sé si estoy equivocado. Eso fue algo que yo escuché o una charla que un abogado me dio hace mucho tiempo. Sí, sobre eso, doctor, quizás por el tiempo, porque en el 2019 entró en vigencia el nuevo Código Penal y desapareció la figura de estupro. Y solamente quedó violación sexual y violación sexual agravada, que es cuando es menor de 14 años o cuando se da bajo la influencia de drogas o cuando se utiliza violencia, intimidación o engaño. Ok, muchas gracias a ambos por su participación. Ya creo que la última participación que tenemos en el chat, por lo menos, dice, licenciada, ¿puede un doctor recetar la PAE sin incurrir a repercusiones legales, sin que pierda su licencia, por ejemplo? Puede recetar lo que dijo el doctor, el DIU, por ejemplo, o puede recetar el método YUSPE para no meterse en problemas legales. En la práctica yo realmente no creo, fíjense que tengo ya desde el 2018 de investigar a las mujeres que han sido criminalizadas por aborto o por PAE. De PAE no hay ninguna y en cuanto a mujeres hay 42 mujeres acusadas por aborto en los últimos 10, desde el 2009 hasta el 2018. Y por PAE y aborto ningún médico ha sido criminalizado, ni por proveer, ni por recomendar, ni por brindar medicamentos o algo así. Entonces, realmente que yo diría que los médicos son un gremio privilegiado, a quienes persiguen es a las mujeres más pobres, pero por PAE hasta el momento no, que yo sepa ninguna mujer ha sido criminalizada por ese tema. Okay. Y ya para terminar, la última duda que me quedó a mí, licenciada, en cuanto usted mencionó de cuando se le hizo la pregunta de que una mujer si tomaba este medicamento y terminaba en el hospital, podía pedirle al personal de medicina, o al personal de salud, perdón, que quedara en confidencialidad, ¿verdad? Si no me equivoco. Pero siendo una persona, por ejemplo, aproximadamente de 15 a 17 años, ¿puede ser esto algo que nosotros mantengamos en confidencialidad o debemos siempre reportarlo? Ya que sería, en teoría, menor de edad, pero está por encima de los 14, que es la edad de consentimiento. ¿Reportar qué? ¿La violación sexual? Pues supongo que el hecho que esté usando, en este caso supongo que guiaría poniendo la etiqueta de que guía por el uso del medicamento. Y si No, ella menciona de que es algo que fue, que ella, o sea, que fue algo consensuado, pero que tomó el medicamento y se siente mal respecto a eso. fíjense que cuando hay, el tema del secreto profesional es de caso a caso. Hay momentos en los que sí hay que denunciar cuando son delitos, por ejemplo, que yo me intento suicidar y entonces hay que llamar a alguien para que intervenga, generalmente alguien del Mario Mendoza, como para ser más prácticos. Pero en temas de emergencias obstétricas, en este momento hay una sentencia que es Manuela versus El Salvador. Este es el caso de una mujer que fue al hospital, dijo, yo me ocasioné el aborto. Vino el doctor, llamó a la policía, porque en El Salvador el aborto también es ilegal. Y entonces la metieron presa por 50 años, murió en la cárcel por una enfermedad y bueno, luego una demanda de sus familiares en contra del Estado y recientemente en noviembre del año pasado la Corte Interamericana se pronunció sobre el caso con su sentencia y específicamente manda a todos los estados vinculados a la convención a que en el marco de emergencias obstétricas el deber del personal de salud es brindar la atención en salud y no violentar el secreto profesional. Entonces, si a mí me llega una mujer con pastillas
en la vagina y me dice, es que yo me hice un aborto, por ejemplo, en virtud del artículo 17, 18, que ya les mencioné constitucionales, de que las convenciones forman parte del derecho interno y fundamentados en la sentencia de Manuela versus El Salvador, yo debo de guardar el secreto profesional sobre esas pastillas. Y luego comentarles que en donde yo trabajo nosotras defendemos a mujeres. ¿Y cuál ha sido el problema? Que las enfermeras, doctores, personal legal de los hospitales llaman a la policía, detienen a la mujer y nunca van a testificar cuando el juez lo llama a la hora del juicio. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas mujeres dicen, sí, yo me puse las pastillas. Otras cosas que pasan es que hay muchos vendedores informales de misoprostol y entonces, pero hay otros que son unos estafadores, entonces les venden pastillas a las mujeres que no son misoprostol y que a la hora de estar en el juicio resulta que eran ibuprofeno, eran cualquier otra cosa menos misoprostol o mifepristona. Y entonces las mujeres salen libres, pero ¿qué es lo que pasa en todo este problema? Que se mete a la mujer a un problema, se le tortura, porque no se le, o sea, que tenga una mujer esposada de una cama 5 días en un hospital es una tortura. Y al final sale libre porque no se le pudo probar un montón de situaciones. Entonces, por todas estas razones que sucedieron en ese caso de Manuel en El Salvador, es que la Corte dijo no nos metamos a esos problemas. El deber del personal de salud es guardar el secreto profesional, no importa la edad, en el marco de las emergencias obstétricas y no denunciar a las mujeres. Okay. Muchas gracias, licenciada. Bueno, sin más preámbulo, agradecer una vez más a ambos, al doctor y a la licenciada por su tiempo. Le doy la palabra a mi compañero René para que haga entrega ahora del certificado de participación. Muchas gracias. Bueno, se le agradece a la licenciada Grecia por su intervención y por ello pues le hacemos entrega de este certificado de participación que le acredita como expositora experta en el tema de pastilla anticonceptiva de emergencias en el 57º Simposio de Medicina Legal en el año 2022. Pues igualmente el certificado firmado por el doctor Álvarez y posteriormente será también firmado por el director Juan Jacobo Paredes. Y hasta este punto, gracias a todos por su atención y seguidamente mi compañera Leila les tiene unas palabras para todos ustedes. Hemos concluido de manera muy satisfactoria el 57º Simposio de Medicina Legal. Finalizando este evento, queremos agradecer y felicitar a los organizadores, nuestro reconocimiento y felicitaciones por tan buen desempeño, gracias al cual se garantizó el éxito de esta reunión. Muchas gracias a todos los participantes. Quiero reconocer el valioso trabajo de todos los ponentes por el tiempo y preparación que dedicaron para enriquecer nuestros conocimientos sobre un tema tan crucial. Un especial agradecimiento al doctor Álvarez por asistirnos en la logística para la creación de este simposio. Y por último, gracias a todos los asistentes, agradeciéndoles su colaboración y valiosos aportes en esta ponencia. Les deseo muy buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos y los dejamos con los agradecimientos.